¿Es malo creer en Dios? La respuesta corta es no, sino todo lo contrario. Te da una ventaja frente a las personas agnósticas o no creyentes. ¿Pero por qué? Te lo voy a explicar. Pero antes, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Espero que les guste mi video y empecemos. Un experimento realizado en 1957 por Kurt Richter, que puso ratas en tubos de agua, comprobó que en promedio las ratas se morían y se ahogaban alrededor de los 15 minutos. Luego realizó el mismo experimento, pero con un cambio leve. Justo cuando las ratas estaban al borde de la muerte y morir ahogadas, las rescataba y les auxiliaba para hacerlas recuperar, para después volverlas a meter en los tubos de agua. Para ser sincero, el experimento es cruel y no se debe realizar con los animales. Tú tampoco. Pero después de volverlas a meter en el agua, hubo un gran cambio. Al principio las ratas se tardaban alrededor de 15 minutos en morir, pero ahora, después de ser auxiliadas, tardaron alrededor de 60 horas. Es un gran cambio y muy sorprendente a mi parecer. Pero esto revela una cosa: las ratas sobrevivieron más porque tenían una expectativa de rescate. Se pensaban que alguien las podía salvar, como anteriormente lo habían hecho. Su pequeño cerebro de rata detectó una salida o salvación y liberó todos los recursos de energía que en otro caso simplemente las hubiera reservado. La esperanza para las pequeñas ratas en realidad es un interruptor biológico que les hizo activar el 100% de su capacidad de resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener esperanza vas a durar más y resistir los problemas que te da la vida, ya sea un mal económico o un mal de salud. Para nosotros, las personas creyentes, tener a Dios funciona como ese primer rescate. El creer que existe una fuerza superior o externa que intervendrá o intervino anteriormente, las personas creyentes no suelen caer o rendirse pensando que nada de lo que hagan importa. No estoy diciendo que creer en Dios es un acto de inteligencia, sino puede funcionar como una herramienta de gestión de nuestra propia voluntad. Nos permite operar desde la premisa de que el rescate es posible y nos otorga una ventaja de resistencia frente a los problemas sobre aquel que se rinde a la primera señal de un problema que no tiene solución. La fe o cualquier creencia que nos dé un propósito o esperanza sí parece conferir en una ventaja de resiliencia estadística, de salud mental y hasta recuperación física en investigaciones realizadas. No es un placebo, afecta hormonas, sistema inmune y comportamiento. Porque los que logran descubrir un porqué para seguir viviendo, ya sea un propósito, un amor o una causa, tienen muchas posibilidades más de sobrevivir o cumplir sus objetivos. La fe religiosa o cristiana es una de las formas más comunes de encontrar ese sentido, pero no es la única. Pero ten cuidado, no todo es bueno. La rata de Richard nadó hasta el agotamiento esperando un milagro. En la vida humana, esperar que alguien te salve es una trampa pasiva. ¿Por qué? Porque mientras esperas el rescate divino de Dios, dejas de buscar salidas por tu cuenta, esperando el tiempo de Dios. Y también existe la esperanza irracional. Puede ser muy peligrosa porque es irracional. Hay momentos donde tenemos que aceptar que la realidad es dura y rendirnos a tiempo, cambiar la estrategia o aceptar la pérdida. Son una de las decisiones más inteligentes. La fe ciega puede retrasar esa adaptación. Es mejor algo irracional que estar sufriendo mucho en el proceso. Y también nuestra fe puede ser un analgésico, pero los analgésicos no sanan la herida, solo hacen que no sientas el dolor. ¿De qué te sirve esperar en el tubo de agua por 60 horas si al final nadie te va a sacar? Claro, la rata no tenía otra alternativa, pero nosotros sí, siempre y cuando no haya un mal que termine con nuestras vidas. Aunque nuestra fe nos ayude a sobrevivir más de lo normal, hay ocasiones, como una enfermedad terminal, en los que siempre no hay una solución. Pero si la hay, siempre va a haber la duda de que alguien nos va a salvar. Nos hará buscar una salida en vez de esperar una mano salvadora. Aunque para los ateos el beneficio es salir de sus propios problemas con su esfuerzo, lo que genera resiliencia. Pero a veces no es suficiente. Pero los ateos pueden generar esa fe o esperanza
por otros medios. Propósito personal, legado, amor a la familia, curiosidad científica, etc. No es que necesiten creer en un Dios para activar ese interruptor. La diferencia está en la fuente de esperanza, no necesariamente de su existencia. No te estoy diciendo que creas en un Dios o en el Dios cristiano o en otro en particular, pero sí te animo que creas en algo que te impulse a avanzar. Y también ten cuidado, no te aferres fervientemente a una religión, porque también te puede traer consecuencias negativas. Las religiones, no digo que todas, pueden manipular para lograr objetivos a sus fines. No te digo que todas las iglesias hagan esto, pero en muchos casos particulares suceden estafas, mentiras y abusos. No es necesario que cumplas todas las reglas al pie de la letra. Basta con creer y des lo que puedas, siempre y cuando no te perjudique. Pero también existen otros tipos de peligro. Aparecen cuando la religión se convierte en un fatalismo, la creencia que Dios lo tiene todo decidido y nada de lo que yo haga importa. Ese tipo de pensamiento está asociado a peores hábitos de salud, menor búsqueda de ayuda médica y peor adherencia a tratamientos. Si nuestra fe nos ayuda a nadar más fuerte, es útil, pero si la fe nos lleva a nadar esperando que una mano divina nos salve, es suicida. La fe y la esperanza son motores de acción, no son una excusa para aceptar la derrota. Esperar que todo se dé a su tiempo es una excusa perfecta para los mediocres, para no tomar acción. La creencia en Dios no debe analizarse de la manera metafísica, como una verdad, sino desde una eficiencia psicológica, mientras que el pensamiento puramente racional nos puede llevar a rendirnos antes de tiempo, o tal vez de manera prematura, como una posición de un tablero de ajedrez. La fría lógica y la experiencia nos puede llevar que estamos en una posición estadísticamente perdida, llevándote a abandonar la partida antes de tiempo. Sin embargo, nuestra fe o esperanza nos puede llevar a hacer un acto irracional, esperar a que se equivoque el rival. La mente se puede llegar a aferrar a la esperanza irracional, esperando un error del rival y resistiendo a lo máximo, lo que a veces abre una salida inesperada que la lógica ya había descartado por completo por falta de evidencia de éxito. ¿Prefieres la razón y perder o ser irracional y sobrevivir? La fe actúa como catalizador biológico que mantiene nuestro sistema activo hasta la última gota de esfuerzo. Por lo tanto, no se trata si Dios existe o no, sino de quién llega más lejos. El que se detiene por un cálculo lógico que le dice que va a fallar, o el que sigue avanzando porque su estructura mental le prohíbe detenerse. La fe no te hace más inteligente, te vuelve más difícil de vencer. Pero cuidado, la esperanza es una herramienta que nos permite resistir más mientras construimos una salida. No hay un plan de rescate garantizado. La fe funciona mejor cuando viene acompañada de acción. La combinación ideal parece ser esperanza alta y esfuerzo alto. Conclusión: la vida es un tubo de agua para todos. Algunos entran con fe y otros con pura determinación. Los que duran más no son necesariamente los que creen más en Dios, sino los que se niegan a rendirse antes de haber agotado todas sus posibilidades, ya sean divinas o humanas.